Muy buenas noches. Estamos al cierre con los temas de la agenda diaria. Doy la bienvenida a Pablo Iriar. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a Víctor Hugo Michel. Víctor, buenas noches. Don Enrique, buenas noches. Uno de los temas que desde hace varios días ha estado presente es el asunto del nuevo aeropuerto y la discusión que se ha generado, por lo menos desde el viernes pasado, cuando se realizó el evento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y surgió una probable mesa de análisis entre el Consejo Coordinador Empresarial y el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ya pasaron muchas cosas. Hoy hubo una conferencia del director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el grupo que construye el nuevo aeropuerto. Ahí lo tiene usted en pantalla, Federico Patiño. También ha habido precisiones desde ayer del Consejo Coordinador Empresarial en cuanto a lo que realmente está dispuesto a discutir y muchos pronunciamientos de políticos, empresarios, en fin, un tema que está en la discusión de la coyuntura. ¿Cuál es tu punto de vista de cómo están las cosas en este asunto, Pablo? Mira, creo que cancelar el aeropuerto que se está construyendo me parece una locura. O sea, de acuerdo con los datos oficiales que conocíamos hoy al mediodía en esta conferencia de prensa, sería una pérdida de 180,000 millones de pesos. Se perderían 70,000 empleos que estarían funcionando al cierre de este año. Dejaríamos de tener un gran aeropuerto para una ciudad que no tiene ni río y que no tiene ni mar como las grandes capitales mundiales. Y necesitamos tener conexión con el extranjero. El volumen, el peso de la economía mexicana es cada vez más grande y no se puede constreñir a este aeropuerto que tenemos, que ya está absolutamente rebasado. Otra locura es hacer la pretensión de López Obrador de querer hacer el aeropuerto porque le parece muy caro, efectivamente lo es, pero no, más o menos como una de sus refinerías, en Santa Lucía, donde se conjuntarían un aeropuerto civil y un aeropuerto militar, donde constantemente se hacen maniobras, eso hacen la aviación militar. Entonces me parece que es una locura, y a la locura se les dice no se les dice vamos a entablar una mesa de diálogo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, matizó diciendo que sería solamente con fines informativos, pero ya embarcó a todo mundo. Le ha dado a López Obrador un trato de presidente de la República que todavía no tiene. Víctor, ¿cuál es tu opinión? Concuerdo con eso, estuve reporteando con algunas de las cámaras empresariales, porque Juan Pablo Castañón finalmente es un empleado de las cámaras empresariales, es puesto ahí por consenso, pero la realidad es que estaban enojadísimos con él, porque como tú muy bien dices, le dio trato de presidente a Andrés Manuel López Obrador. Se convoca una reunión, esto pasó el viernes pasado, en la CEMIC, en la reunión de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción allá en Guadalajara. Es cuando Juan Pablo Castañón abre la puerta a esta mesa de análisis o de discusión, o hasta podría decirse de negociación, en la que Andrés Manuel López Obrador le estaba fijando los puntos que tenían que seguir a los empresarios. Ya por la noche, lo que me cuentan es que se convocó a una reunión por parte de las cámaras empresariales y en donde se trazó una respuesta, porque lo que estaba planteando Castañón era la posibilidad de echar abajo la inversión. Estaba abriendo la vía a aceptar los puntos de López Obrador. Se convoca esta reunión de emergencia, van distintos representantes de las cámaras y ahí se acuerda emitir este comunicado en el que se deja en claro, no está negociación, no está discusión en el aeropuerto, y es cuando se matiza precisamente llevando las cosas hacia esta mesa de análisis, que es lo que se estaría dando ahora. Yo la pregunta que me hago es, ¿por qué López Obrador insiste en este tema? Es un tema que no le puede redituar. ¿A qué me refiero? Le está cantando al coro, le está predicando al coro. Él está diciendo que va a cancelar esta, que es una de las más grandes inversiones en lo que va en los últimos años, y muy bien, sus seguidores lo van a aplaudir, van a decir que es algo que se tiene que hacer porque hay la sombra de la corrupción. ¿Qué pasa con el voto de la clase media? ¿Qué pasa con el voto de los empresarios? ¿Qué pasa con el voto que él tendría que estarse ganando? Lo está asustando. Lo está asustando. No van a votar por López Obrador si sigue con esta política antiempresarial, porque es lo que es, y asustando a los inversionistas. Me parece que en este momento López Obrador se está percatando de que podría ser una ballena blanca que le va a costar caro. Permítanme hacer dos consideraciones, a ver cómo las ven ustedes.
Uno, López Obrador no dice que México no deba tener un gran aeropuerto, dice que él tiene una propuesta diferente a la actual, más barata. Muy polémica, pero digamos, él no rechaza que México no deba tener un gran aeropuerto. Y por otra parte, no sería darle alas a López Obrador, evitar la discusión sobre este punto. Yo escribía hoy en Coordenadas justamente este riesgo. Si no se discuten los argumentos que López Obrador está planteando, o su equipo técnico, Riobó, Jiménez Espriu, etcétera, no es concederle que luego diga, bueno, nos tienen tanto miedo, saben que tenemos razón, que ni siquiera aceptaron sentarse a discutir. ¿No sería esta una posible interpretación del electorado que va a comprar más fácilmente el coro de la corrupción? No quieren discutir porque hay corrupción en el proyecto. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, mira, es una posibilidad que tú lo escribiste hoy en Coordenadas, pero creo que esta discusión lleva desde la época del presidente Vicente Fox, donde se determina hacer el aeropuerto en Texcoco, más o menos cerca de donde va a estar ahora, y López Obrador diciendo en aquella ocasión, no, hay que hacerlo en Tizayuca. Y después vuelve a la carga con que ya no hay que hacerlo en Santa Lucía, cambió de opinión. ¿Y cuáles son sus bases técnicas? Está más que discutido. La Mitre está diciendo que es un organismo, tú lo citabas hoy y lo han citado todos los conocedores del tema, este organismo no lucrativo internacional dice, Santa Lucía es inviable, o sea, el sitio adecuado es ahí, ya está por todos lados. Y hacerle una mesa de negociación para que no se vaya a decir que no lo escuchamos, a mí me parece que a las locuras se les dicen que no y se les exhibe como locuras, salvo que las plantee el presidente de la República. Todavía no empiezan las campañas y ya le están dando trato de presidente a este señor que va a la cabeza en las encuestas, muy respetable, pero cuando todavía no empieza la carrera por la presidencia de manera formal, que ya empezó desde luego, pero no hay campaña. Y a un presidente de la República, si llegara a ganar las elecciones, que falta todavía para eso, si es que sucede, bueno, de acuerdo, a ver, presidente, antes de clausurar esto, vamos a una mesa de negociación cuando ya tenga la investidura, pero no cuando sea candidato. Es decir, a cada locura le van a dar una mesa de negociación. Vamos a instalar una mesa de negociación de la reforma educativa, que ya se aprobó. Vamos a instalar una mesa de negociación de la reforma energética y de una vez la de su reelección, señor López Obrador. No, hay que esperar a que pasen las elecciones. Es una propuesta de campaña, es un candidato más que está en campaña, muy importante, por cierto, y al que no se le puede mostrar tanta debilidad de parte de quienes dicen no. Me parece que lo que López Obrador menos querría en este momento es ya seguir en esa discusión. Planteo algo. Hoy escuchaba a Olga Sánchez Cordero, leía una declaración que dio, textual. Les pido que ya no hagan más inversiones. Hay una duda razonable de continuar o no con el aeropuerto. Les pido ya no hacer inversiones. Ese es el discurso del que ellos se querrían alejar durante esta campaña electoral y es al que se están acercando. Se están acercando a este discurso que fue el que les generó problemas en 2006 y también en 2012. Van para allá, van de nueva cuenta. Bien se ha dicho, muchas veces se ha comentado que Andrés Manuel López Obrador es su peor enemigo. Bien, me parece que si ellos siguen en este tema de estar discutiendo el nuevo aeropuerto, simplemente van a estar perdiendo puntos. No tienen nada que ganar y tienen mucho que perder. Supongamos que se da esta discusión. ¿Qué pueden ganar? Van a convencer a los suyos, pero no van a convencer a la gente de que están a favor de las inversiones, los negocios. No usa aeropuerto, ¿eh? La gran mayoría de la gente del país no usa aeropuerto. Su argumento es que ese dinero es demasiado, que es mucho el dinero que se le va a tener que invertir. También, en una entrevista reciente, dijo, también se puede hacer un aeropuerto en el Océano Pacífico, si se quiere, pero todo es muy costoso. Mejor vamos a hacerlo en Santa Lucía. Pero ¿no tiene algo un impacto más esto en el voto de la clase media, que es el que quiere ganar? Dice que nunca ha logrado ganar. Les pongo un caso. Un empresario con el que hablaba recién decía, yo no conozco entre mi círculo a nadie que vaya a votar por López Obrador. Nada más que es el 40%. Y creo que a veces sucede que se piensa que el argumento racional puede efectivamente inhibir el voto.
Es decir, esta clase media a la que te refieres, Víctor, alejarla de López Obrador. Pero resulta que a veces al revés, es decir, el discurso anticorrupción, que por cierto es, vamos ahora a abordarlo, uno de los temas con los que va a abrir su campaña, pues puede ser muy seductor para esta clase media. Entonces, en fin, creo que no se ha dicho la última palabra y será materia todavía de discusión en esta mesa y en muchas otras. Vamos a ver si le eleva los negativos o no. Sí, claro, esperaremos las siguientes encuestas. Vamos a hacer un paréntesis y regresamos justamente para hablar del arranque de las campañas. La problemática de la seguridad en nuestro país bajo el análisis de expertos, políticas, indicadores y el seguimiento estratégico de las noticias. Gabinete de Seguridad, domingo, 8:30 de la noche. Retransmisión, lunes, 10:30 de la noche. El Financiero Bloomberg. Regresamos con otro tema relevante este lunes. Ya hay fechas y ya hay lugares para el arranque de las campañas presidenciales el próximo fin de semana. El candidato del PRI Verde Panal, José Antonio Meade, va a empezar en Mérida. Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez. Ricardo empieza, candidato panista, empieza simbólicamente en la Ciudad de México desde el viernes, pero el acto masivo pues todavía no tiene lugar. Y Margarita aparentemente también empieza simbólicamente, ella sí ya con un lugar en el Ángel de la Independencia el viernes, y todavía no hay claridad, entiendo, del acto masivo, que eventualmente, hay que decirlo, no son ninguno de ellos candidato. Hasta el jueves el INE les da el registro formal. ¿Qué significado tiene y cómo ven las condiciones en el arranque de las campañas en los próximos días, Pablo? Mira, por lo que hemos podido ver, a la espera de lo que digan y hagan en sus arranques formales el próximo domingo, los spots me parecen muy indicativos. A mí me gusta el spot que vi de José Antonio Meade. Me parece que al fin dan en el clavo al presentar a Meade como es. Mi patrimonio está a la vista de todos y puede ser auditado y revisado. No tengo un peso mal habido, tengo un trabajo que me acredita. Eso es José Antonio Meade. Ricardo Anaya dice muy poco de quién es él. Dice que AMLO es un retroceso, que es anticuado, pero no se define él ni define su proyecto. Sí tiene algo muy valioso el spot inicial de Ricardo Anaya, es que está acompañado de gente muy conocida. Ahí están Xóchitl Gálvez, está Enrique Alfaro de Jalisco, está Chertorivsky, que es una persona bien vista y conocida, está Mancera, está Patricia Mercado, Jorge Castañeda, es decir, muestra, y también Agustín Basabe, muestra un arcoíris interesante, Ricardo Anaya, pero no así su propuesta. Y lo que me parece a mí, quizá lo más efectista contra toda racionalidad, es el spot de López Obrador, tan sectario como es él. Dice: los que no quieren el cambio que él propone obviamente, es porque no quieren dejar de robar. Los que no quieren el cambio es porque no quieren dejar de robar. Eso me parece de un sectarismo y de un mesianismo impresionante, pero es pegador y yo creo que va a ser eficaz. Víctor. Hay que irle midiendo cómo les va en YouTube a estos spots. Tomando en cuenta lo que decías de Anaya, llamativo que no había grandes panistas. Nada más estaba Diego Fernández de Ceballos. Es decir, mostraba un crisol de distintas opciones políticas, pero no estaba el PAN. No estaba acompañando el PAN. Ahí lo vemos atrás, estaba nada más Diego Fernández de Ceballos, precisamente en ese spot. A mí me parece muy interesante dónde están eligiendo cada candidato a arrancar. En el caso de López Obrador,
interesantísimo. Está eligiendo arrancar en territorio apache, en territorio donde nunca le ha ido bien. Se va al norte del país, se va a Ciudad Juárez, nunca ha ganado distritos allá en Chihuahua. De ahí se va a Coahuila, luego Nuevo León, luego Tamaulipas, estados que nunca ha ganado López Obrador, que nunca le ha ido bien. Es decir, se va a arar, se va a sembrar allá. Es interesante que esté arrancando su primera semana de trabajo allá en zona que no le es tradicionalmente favorable. Me voy a caso de Mid, arranca en Mérida, uno de los estados en donde Massive Caller, una de las encuestas, dice el PRI puede ganar, puede dar la batalla, no le está yendo mal en la contienda contra el Frente, no está muy abajo también en la contienda por el senador. Es decir, puede ser interesante y va a un lugar en donde lo van a arropar. Y en el caso de Anaya, bueno, se estaba hablando, nos comentaba Elena Lozano, nuestra reportera que está ahí en la campaña, que podría ser Celaya, ahí en el Bajío, donde arranque ese domingo. Hay que ver si se termina confirmando, pero sería un lugar donde pues finalmente estaría completamente arropado por los suyos Ricardo Anaya. Así que de los arranques me llama mucho la atención el de López Obrador. Se está yendo a zonas que no le son particularmente favorables. En realidad López Obrador no tiene que ganar en el norte, necesita conseguir votos en el norte para sumar a los estados donde eventualmente sí puede ganar la elección, obtener el mayor número de sufragios, que es en la parte central y en la parte del sur de la República. ¿Cuál es el sentido, cómo ven el sentido de hacer este camino de los estados principalmente panistas o priistas? ¿Qué es? ¿Es aprovechar el momentum que tiene López Obrador, hacer esta visita? Vamos a ver la intensidad de las campañas de cada candidato, no hemos conocido todavía cuántos puntos van a visitar cada día, qué tipo de eventos son los que se van a realizar, van a ser grandes concentraciones en plazas públicas, visita hasta pequeñas poblaciones. Estos desarrollos de la campaña, ¿cómo los leen y qué podemos esperar de cada candidato? Mira, veo a López Obrador en lo suyo, en actos masivos, y va a mostrar músculo en el norte. Creo que es audaz, pero a la vez demuestra un candidato poderoso, abrir en Ciudad Juárez, arrancar en Juárez, en donde el PRD, que era el partido que presidió López Obrador y por el cual fue candidato presidencial en 2 ocasiones, pues no alcanzaba ni para el registro. Y vamos a ver ahora a López Obrador llenar la plaza de Juárez. Me parece que es una señal que donde no tenía seguidores, ahora va a enseñar músculo. Y lo demás, el sur, el sureste, tiene muchos seguidores, va a ganar en varios estados del sureste y creo que la apertura en el norte es audaz y es acertada y va a poner una vara muy alta a los demás candidatos. Si Anaya arranca en el Bajío, creo que sería un acierto. Es donde tienes más poder, donde tienes más fuerza. En el Bajío, sí, o sea, ahí han gobernado desde el año 91 y creo que lo han hecho bastante bien según los indicadores de esos estados, salvo el tema de seguridad, que es un mal bastante extendido en toda la República. Y lo de Mid en Yucatán me parece extraño, me parece un estado, sí, un estado priista, pero tienen otros estados priistas donde pudieron arrancar con mucha fuerza. Desconozco y no entiendo por qué empezar en Yucatán. Ahora, estamos pensando quizás en las campañas tradicionales, donde hay una base de recorrido por tierra, por así llamarlo, muy intensa. Pero estas campañas también van a ser peculiares porque va a haber mucho de trabajo virtual. Las redes sociales se van a convertir, y los medios electrónicos principalmente, en una vía para llegar a, como no se había llegado antes, a la población. ¿Cómo van a ser usados en tu lectura estos medios, Víctor? Me parece que ahí López Obrador, hay que decirlo, tiene una buena ventaja. El territorio de las redes sociales es terreno de Morena, es terreno de López Obrador, es un terreno en donde es muy fértil y le va muy bien. Ahí también va Ricardo Anaya, es un terreno en donde a José Antonio Meade no le ha ido tan bien en el pasado. Logró posicionar un hashtag en algún momento, el Yo Mero, que le fue muy bien ahí en algún momento, pero la realidad es, vamos a pensar en los últimos 10 días, ¿cuál fue el impacto, cuál fue el golpe, cuál fue el momento que más recordamos de las campañas en redes sociales? Pues el video de la chica bien, que es algo que hizo Morena a través de Interpósita Persona o Interpósita Productora, pero realmente fue un momento muy interesante en el que nos demostró precisamente este músculo que tiene en la arena virtual. Yo llamaría la atención a algo que podría pasar en esta gira que va a hacer López Obrador por el norte. Si logra posicionar un tema interesante,
puede prender las redes sociales. ¿Y cuál es el tema interesante, el tema importante, el tema polémico que va a posicionar en el norte? El de la seguridad. Muy probablemente va a abordar esta polémica propuesta que lanzó hace algunas semanas, hace algunos meses, sobre la amnistía, el perdón, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que Ciudad Juárez, en donde va a estar Gómez Palacio? Va a estar también en Nuevo Laredo, en Reynosa. Por cierto, me pregunto yo cómo va a ser la gira en Tamaulipas después de lo que vimos en los últimos días, de las emboscadas en contra de la Marina, que han dejado varios muertos. Entonces, será interesante también ver cómo hace campaña en esta parte del país, en el norte. Y a mí me parece que va a posicionar este tema de la seguridad y va a prender en las redes sociales. Va a ser un buen impacto ahí de López Obrador. De los otros dos, ahí sí no sabría cómo les pueda ir en Yucatán, en el Mayab y en el Bajío. Bueno, quien va a hacer gira también es Miguel Ángel Mancera, que ya se va, ahora sí, ya se va. Vamos a hablar de esto en unos momentos. Estamos al cierre. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Bueno, quien ya se va, decíamos, es Miguel Ángel Mancera. Deja la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en los próximos días, probablemente el viernes, el sábado, por allí hacia el término del mes. Y anunció que hará una gira para promover la coalición, los gobiernos de coalición. ¿Cuál es tu lectura, por una parte, de la salida de Mancera, Pablo, y por otra parte de esta tan peculiar gira, pues que no es exactamente electoral? ¿Qué está haciendo Mancera? Me parece que está fortaleciendo lo que él planteó desde que se comenzó a mencionar como candidato presidencial o precandidato presidencial a Mancera, que es formar un gobierno de coalición. Logró que Ricardo Anaya le reconociera que sí habrá un gobierno de coalición con un nuevo formato de integración del gabinete para darle cuerpo al gobierno de coalición. Él le cree a Anaya, Anaya se lo dijo, vamos a ver, en política cambian mucho las cosas y sobre todo cuando hay personas que suelen cambiar de opinión en ese tipo de cosas. Por lo demás, creo que Mancera deja una ciudad con algunos avances, sí, pero también con debes. En materia de seguridad, Mancera no ha sido el Mancera que fue hace 6 años como procurador de justicia del Distrito Federal. Él fue el artífice de la baja, de la enorme inseguridad que hubo con López Obrador, que acaba de mentir en una entrevista con una facilidad inmensa. Bajé los secuestros, bajé los homicidios, mentira, está todo documentado. Cómo se logró, entre comillas, poner a la Ciudad de México como la más violenta y la más corrupta del país, y no lo era. Luego Ebrard la rescató, y en eso el pilar fue Mancera. A mí me tocó verlo en el Estadio Azul, cuando todavía era procurador, le dieron un reconocimiento. El público del estadio, de la cancha, donde generalmente te chiflan a cualquiera que sea político, le pidió dar la vuelta olímpica, con aplausos. Ese fue el fiscal Mancera. Y ahora, sin embargo, pues fue jefe de gobierno y él no estuvo en la fiscalía, no estuvo en la procuraduría para seguir con ese trabajo que a mí me parece que fue espléndido antes del 2012. Andaban de mejor humor los del Cruz Azul, entonces también hay que decirlo. Víctor, uno de los pasivos que deja Mancera es el político. Si le creemos a las encuestas, la candidata de Morena le lleva 2-1 más o menos a la candidata del PRD. ¿Cómo se entiende esto de la gestión de Mancera? Si se puede calificar la gestión de uno en función de las perspectivas políticas que deja detrás de sí, pues a Mancera le toca calificación reprobatoria, porque está dejando una ciudad que va a ser barrida literalmente por Morena. La mayoría de las delegaciones van a pasar a manos de Morena. Pero él ganó con los votos de lo que hoy es Morena.
pero se le fueron. Ya no están ahí. Sí, pero ya no están el ahí. voto era el partido. Y él tenía 60%, llegó con un 60% arrollador, un candidato que nunca había llegado con la fuerza como la que llegó Mancera. Y ahora pues, va a haber un vuelco radical en esta ciudad, dramático. Probablemente ahí podrán pelear en algunas delegaciones, pero las cosas no le van a pintar bien políticamente. Al menos no deja una herencia que sea muy sólida, me parece, en ese sentido, sin dejar de lado, por supuesto, lo que decías de la seguridad, que es un tema, un enorme pendiente que deja Mancera. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿y esta gira para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, no te vas a vincular a los candidatos, porque ella dijo que es una gira independiente del resto de los candidatos del frente. Entonces, ¿a qué vas? A plantear los gobiernos de coalición y acabar con el sistema presidencialista. Y eso, perdón, ¿a quién se lo va a plantear? ¿Va a ir a las plazas públicas? ¿Va a arengar a las multitudes diciendo Vamos tenemos por un que gobierno reformar? de coalición. Eso no está en el interés público. No existe. Y en cambio creo que perdimos la posibilidad de que Mancera fuese fiscal general de la nación, porque no ha habido fiscal como Mancera en la Ciudad de México y en buena parte del país. Perdimos esa oportunidad y ahora va a promover un gobierno de coalición que no está en la preocupación nacional. ¿Tú no ves que el Zócalo se llene con la gente arengando? Coalición. Deja el Zócalo. Creo que no lo vamos a ver. Las plazas pequeñitas. ¿Quién va a ir a ver un pueblos? meeting sobre las coaliciones o sobre el fin del sistema presidencialista? Entonces, no entiendo qué es lo que quiere hacer Mancera. Esto, le están dando su girita, pues, entretente durante unos días y no estés molestando. Ya tienes tu fuero, ya tienes tu escaño. Vete a dar la vuelta por el país y pues reunirá a 10, 15 personas que le aplaudirán y dirán, es usted un estadista, señor Mancera, y hasta ahí lo veremos. Nos vemos en 3 meses, me parece. Ya lo veremos, a ver qué sucede. Por lo pronto, ¿quién se queda? ¿José Ramón Amieva? Eso es lo que corresponde estatutariamente. Amieva será el jefe de gobierno a partir de este fin de semana que viene. Sí, tan rápido. Estrenaremos jefe de gobierno en la capital. Bueno, pues nos vamos. Pablo, gracias. Gracias. Víctor, Enrique, gracias. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Siga aquí en el Financiero Bloomberg, una tras otra. Muy buenas noches.